Hermanos, tengan todos nuevamente un feliz sábado. Que la paz del Señor pueda reinar en nuestros corazones. Y ahora, a través de su palabra, que sea Dios, ¿no?, el que nos hable y nos ayude a mantenernos, a avanzar para poder alcanzar ese ideal que Él tiene para todos. Quiero basar el tema de esta mañana en un versículo que aparece en el libro de Juan, capítulo 16. Busquen Juan capítulo 16, el verso 33. Si le permitimos al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones y logre ayudarnos a comprender las palabras que Cristo nos está diciendo en ese versículo, va a ser de gran bendición para nosotros. Vamos a aprender a manejarnos en la experiencia cristiana de una manera positiva, de una forma que aporte para nuestro crecimiento, y vamos a tener una estabilidad emocional que va a ser de ejemplo, no solo para los que viven en la casa nuestra, sino para todo aquel que tenga pues el privilegio de relacionarse con nosotros. Son muy sencillas las palabras que Jesús expresa allí, pero al mismo tiempo son muy profundas, llenas de significado, que tenemos, por así decir, la obligación de pedirle al Señor que nos los ayude a entender. No entender intelectualmente simplemente, sino de manera práctica, porque esa es una necesidad que todos tenemos, empezando por mí. La vida, no está de más decirlo, la vida no es fácil. Tanto para el que conoce a Dios como para el que no lo conoce, este mundo va de mal en peor. Ni siquiera los atractivos del mundo pueden ayudarnos a que la vida sea más ligera, no. Hay una carga pesada que cada vez que pasan los días se está empeorando. Pero dentro de esas circunstancias diversas, donde hay dolor, sufrimiento y otras cosas más, el Señor llega a nosotros hoy, sábado 23, y nos dice como al oído la siguiente declaración. Y ojalá, valga la redundancia, el Espíritu del Señor pueda hablarnos y nos dé ese equilibrio, esa capacidad de poder nosotros ser amos de las circunstancias y no esclavo de las mismas. Dice Juan capítulo 16, el verso 33. Y dicho sea de paso, un versículo muy conocido. Jesús es el que está hablando. Por lo tanto, es importante detenerse un momento a escuchar su voz, porque cuando Jesús habla, siempre tiene algo importante que decirnos. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermanos, noten lo que Jesús quiere que se produzca en nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Punto seguido.
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo sé que teóricamente hablando no es difícil de entender este versículo, pero cuando uno se detiene a leerlo pausadamente, comprendiendo el sentido de cada frase que sale de la boca de Jesús, usted simplemente llega a decir, wow, ¿qué es lo que Jesús quiere lograr en mí? ¿Qué es lo que Jesús me está diciendo que por no haberlo entendido muchas veces reniego de Él, muchas veces le doy la espalda y muchas veces quedo confundido? Pero cuando comprendemos que estamos en un mundo bajo la maldición del pecado y lo que Jesús está ofreciendo es simplemente, y lo vuelvo a leer, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué es lo que quiere dar Jesús? Paz. Pero esa paz entre Él y yo. Y ahora, después del punto seguido, agrega una declaración que es sumamente importante, porque nos muestra una realidad que yo estoy seguro nosotros la estamos viviendo, pero que debemos canalizarla de tal manera que en vez de ser un estorbo, simplemente sea una herramienta que nos fortalezca y fortalezca nuestra fe para seguir avanzando. Y dice Él, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Hermanos, en el mundo tendremos, ¿qué cosa? Aflicción. Por lo tanto, cuando empecemos a experimentar esa aflicción, no está bajo promesa, evidentemente, pero es una condición en la que el pecado nos ha dejado. En el mundo va a haber aflicción y es Jesús el que está hablando. Por lo tanto, cuando llega la aflicción a mi vida, yo no me puedo sorprender y decirle, ¿por qué me pasa eso? No. Porque según Jesús, en el mundo va a haber, ¿qué cosa? Aflicción. Entonces tengo que ser lo suficientemente maduro, espiritualmente hablando, de saber conducirme, no como cobarde, sino como valiente. Porque Jesús me está diciendo, en el mundo va a haber aflicción. Y cuando la aflicción llegue a mi vida, yo debo ser consciente de que va a venir. Pero, acá hay una diferencia muy grande y eso es lo que quiero resaltar. Y esa es la promesa que Jesús quiere regalarnos. Pero yo necesito creerle. Ya de saque nos está diciendo, quiero darte paz. Y por eso es que te digo todas estas cosas. Porque quiero que tengas paz conmigo. Pero ojo, en el mundo va a haber aflicción.
si cerrara ahí el versículo, probablemente nos quedáramos sin esperanza. Y como que la vida nuestra va a ser aflicción, 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 derrotado completamente. No. Después de agregar, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el contexto de Jesús, la aflicción debe ser la herramienta que me dé confianza. Eso es en el contexto de Jesús. Que cuando me venga una tristeza, una angustia, una situación difícil, lo que Jesús quiere lograr con eso es que yo confíe, porque Él ha vencido al mundo. La pregunta es, ¿qué es lo que está logrando la aflicción en tu vida y en la mía? ¿Confianza o rebeldía? ¿Me acerca más a Jesús la aflicción? Y la aflicción puede tener muchas características. Inclusive, no tiene que ser Faraón el que me aflija, como afligió a los israelitas en antaño. Quizás el que te aflija puede ser alguien cercano a ti, y eso es más duro. Quizás el que te aflija puede ser alguien que tú nunca pensaste que lo iba a hacer, porque olvidamos que mientras estemos en este mundo, bajo la maldición del pecado, vamos a estar expuestos a la aflicción. Y no necesariamente tiene que ser Nabucodonosor o tiene que ser Faraón. Recuerden que a José, ¿quiénes fueron los que lo afligieron? Sus hermanos. Pero saben, José marcó la diferencia porque tenía en claro este conflicto cósmico que se está desarrollando, como hemos visto en la lección, queramos o no, formamos parte de él. José pudo haber renegado de Dios por la aflicción, pero él decidió confiar, porque sabía que su maestro vence, que su Dios es más poderoso que las aflicciones. Y uno dice, ¿y José fue afligido? ¿Fue o no fue afligido? Claro que fue afligido. Y por eso es que le puso el nombre de su hijo mayor Manasés, y al segundo le puso Efraín, diciendo que Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción, porque fue afligido. Pero él no renegó de su Dios, sino más bien confió. Y cuando uno confía en Dios, lo que en ese momento tú no entiendes y lo que en ese momento yo no entiendo, más adelante va a ser de bendición. Es cuestión simplemente de mantenerse. Saber que no es que es un problema, no es que es una angustia simplemente, sino es un proceso obligado por el pecado, pero que ahí Dios quiere regalarme algo mejor, una experiencia que me va a servir para seguir creciendo más y más en su gracia. Esto es lo que muchos cristianos olvidamos y por eso nos desencantamos a veces de la religión. Y no tanto de la religión, sino de Jesús. Porque la lucha no es contra carne y sangre, déjeme decirle. Así lo dijo Pablo en Efesios capítulo 6. Son contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y Satanás usará
cualquier medio posible para conseguir angustiarnos, afligirnos y que tu confianza se debilite. Pero el Señor que nos ama, el Señor que quiere lo mejor para nosotros, nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es un proceso, yo entiendo que es un proceso, y en el Salmo capítulo 105, hablando de José, ya que lo hemos mencionado, noten cómo es que funciona la dinámica del Señor en favor de nosotros y en favor de fortalecernos para poder cada día ser mejor hijos de Él. Dice el verso 16 de Salmo 105, el contexto, ¿no?, para saber de qué está hablando: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. ¿Se acuerdan, no? Las 7 vacas flacas, que llegó hambre a la tierra. Y dice el verso 17: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por esclavo, por siervo. ¿De quién está hablando? De José. Y dice el 18: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. En el mundo tendréis aflicción. Y aquí a José lo están afligiendo. Y no cualquier tipo de aflicción. Fue puesto en cárcel y con grillos, o sea, como encadenado. Pero dice el verso 19, y recuerden el versículo de Juan 16, 33, confiad, yo he vencido. Es que Dios siempre va a vencer. Y no necesariamente tú tienes que mirar alternativas positivas que te den la seguridad de que vas a vencer. A veces, no a veces, casi siempre, nosotros vamos a tener todo en contra. Porque de eso se trata, de que Dios se lleve la gloria y demostrar a este mundo que cuando uno está en el Señor, emocionalmente somos estables, porque hemos aprendido a confiar en alguien que puede vencer. Y ese alguien está en los cielos, diciéndonos: yo puedo ayudarte. O sea, yo sé cómo vencer. Y acá dice el 19, después de mencionar, afligieron sus pies con grillos hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, y envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó libre y lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Mis queridos hermanos, la vida no es fácil y la experiencia cristiana tampoco. Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Muchas personas se han atrevido, por así decirlo, a darle la espalda al Señor porque han experimentado de alguna manera aflicción. ¿Y por qué pasa esto? Si estamos en la casa de Dios, si estamos entre hermanos. Imagínense si José hubiese llegado a esa conclusión y le hubiera dado la espalda a Dios porque sus hermanos quisieron matarle. No podía, no debía. Él decidió
confiar, porque yo he vencido al mundo. No lo entiendo porque no se entiende. ¿O ustedes entienden eso? O sea, ¿cómo entender que 10 hermanos te están queriendo matar? Por donde lo queramos ver no se entiende. Ustedes, si tienen hermanos o hermanas, pensar que algún día ellos van a conspirar contra mí para quitarme la vida, suena hasta da miedo mencionarlo. Pero eso le pasó a José y sin embargo se mantuvo fiel a Dios. Y en esta mañana la lección que quiero que quede en vuestros corazones es justamente eso, que necesitamos comprender que en el mundo va a haber aflicción, pero al mismo tiempo comprender que necesitamos confiar, porque Jesús sabe cómo vencer. Y esas aflicciones, aparentemente desventajas, van a ser las herramientas que el cielo tiene para fortalecernos y para ir superando nuevas experiencias difíciles, para ir escalando a nuevas alturas, para ir siendo mejor hijos de Dios. Romanos capítulo 8, noten la declaración que aparece en Romanos capítulo 8. El versículo 18. Hay que entender lo que Jesús nos dice para no chasquearnos. Él nunca engañó a nadie. Él presentó de manera transparente el triste cuadro de la realidad humana, pero se ofrece como el que fortalece, como el que da el poder, como el que ayuda. Dice aquí Romanos 8:18. ¿Y quién escribió el libro, la carta a los romanos? El apóstol Pablo. Y es muy importante que resaltemos que fue Pablo, porque una palabra tiene poder y tiene autoridad dependiendo quién es el que la dice. Y en función a la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, ahora él va a hablar. ¿Se imaginan que yo me esté quejando porque mi vecina no me quiere hablar y antes habla mal de mí? Y me encuentre un día con José y le cuente, mire José, me siento mal porque la vecina no me habla. Y José me mira, a mí mis hermanos me quisieron matar. ¿Qué vamos a responder? ¿Sí o no que lo nuestro se convierte en algo chiquitito? O sea, no podemos, a pesar de que hay situación difícil, no estoy minimizando en ninguna manera el hecho de que una acción mala no afecta. Pero debemos confiar, porque en Jesús hay poder. Si le dio poder a un muchacho de 17 años a no crear resentimiento, a no crear ningún tipo de rabia en contra de sus hermanos, porque años después, cuando ellos llegan, él ¿cómo los recibió? Antes les dijo, acérquense a mí, que no fueron ustedes los que me enviaron acá, fue Dios. Y él fue el instrumento para poder darles paz y tranquilidad a los hermanos que se sentían mal por lo que habían hecho muchos años atrás. Eso es lo que quiere Dios lograr en nosotros.
No que te resientas, no que reniegues del Evangelio, sino más bien que te fortalezcas en él y que tengas un corazón capaz de amar, como José amó, a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento. Y digo esto en ninguna manera sin justificar al opresor. El opresor tendrá que rendirle cuentas a Dios, pero eso no es, por así decirlo, problema mío. Yo lo que necesito es confiar. Dice aquí Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, qué regalo. Dice que cuando lleguemos al cielo vamos a decir cuán poco nos ha costado el cielo. Porque todas esas circunstancias que aquí nos confundían, que aquí causaban dolor y sufrimiento, desaparecerán. Porque tengo por cierto, dice Pablo, estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude cada día y que aprendamos a confiar en Él. Y que cuando venga una prueba, no sea la razón para darle la espalda, sino para aferrarnos más a Él, como lo hizo Jacob. No te soltaré hasta que no me bendigas. Porque eso es lo que Dios quiere darnos, su bendición. Pero yo necesito confiar. Que Dios me lo guarde, que Dios me lo bendiga, es mi deseo y oración. Amén.